Bienvenidos Bueno, todos otra vez, saludarlos y decirles que estamos este año dedicados a recordar a Ricardo Balbín, cuyo fallecimiento se conmemora este año, se conmemoran 40 años, y que el invitado de hoy de este ciclo de charlas de la Comisión Nacional que el Instituto creó para ello y que preside el querido Raúl Galván, era escuchar a Changui hablar de don Ricardo, del radicalismo y de ese proceso de la multipartidaria y cómo desembocó. Changui, cuando quieras, adelante, adelante, te escuchamos. hemos pasado dos escollos. El primero, así íntimamente les planteo, si no es porque me pregunta un amigo de Mendoza a qué hora era el Zoom la verdad que no hubiera estado, porque esto lo arreglamos hace como un mes, Diego, y yo para serles absolutamente franco, me desmutié del tema de la política y la interna hace 2 semanas. Me asqué del salto de los pajaritos de una rama a la otra, de todo lo que estaba pasando y por una cuestión de salud mental, hace más o menos 2 semanas que me desenchufé de todo. De leerme todos los WhatsApp, todas las cosas del Facebook, contestar y demás hierba, y participar en innumerables Zoom. Bueno, ni leí más, ni contesté más, ni he contestado los agradecimientos por las felicitaciones del cumpleaños. Pero este amigo de Mendoza, cuando me pregunta la ID para participar, ahí se me prendió la lámpara que habíamos arreglado, Diego, esto hace como un mes atrás. Y eso hizo que, bueno, que te pidiera el ID y que saliera muy tardíamente, como a las 5 de la tarde hoy, a colocar en las redes nuestras que estaba esta charla. Lamentablemente lo hice recién a las 5 de la tarde. La segunda cuestión, que todos ustedes saben que yo nunca he sido balvinista. Qué lástima. Es más, he tenido posiciones cuando pasaba mi juventud con la militancia enfrentada hace más de una oportunidad con don Ricardo. Y con el paso de los años empecé a girar de posición y empecé a hacer una revaloración de este hombre que ojalá lo tuviéramos hoy en el partido. Ojalá lo tuviéramos hoy en el partido. O sea que yo pienso que aquellos que lo acompañaron en la militancia en vida de don Ricardo y todavía están vivos, tendrían muchas más cosas para decir que el que habla, que por supuesto tuvo contacto con don Ricardo en diferentes oportunidades, que guarda anécdotas de esas oportunidades, pero que obviamente no es la persona que pueda conocer más intimidades con don Ricardo. De cualquier manera, digamos que para darle un poco de dilación a las cosas y no hacer simplemente un recorrido escaso de unos pocos minutos de los anécdotas que uno puede tener y las vivencias que uno pudo haber acumulado con don Ricardo, la voy a atar a mi propia vida. Yo a don Ricardo lo conocí de muy pibe, pero de muy pibe. Con los pantalones cortos, me lo presentó como 3 veces mi padre, y don Ricardo me puso la manito en la cabeza y me saludó como 3 veces. Para los veteranos que puedan estar, ustedes recuerdan, en aquella época había 2 líneas fuertes en el partido.
me refiero a cuando yo era pibe, estaba la lista verde, que era la de Don Ricardo, y estaba la blanca, que era la de Zabal Ortiz. La blanca tenía mayoría en Capital Federal, la verde tenía mayoría en Provincia de Buenos Aires, pero la blanca tenía mayoría también en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, donde la verde era una minoría. Y mi viejo, que era un viejo militante del partido, que siempre soñó con poder desarrollar la línea sabatinista en la provincia de Santa Fe y nunca pudo, venía a ser la tercera línea más débil, que no llegó a ser una línea provincial, sí departamental, pero que no pudo nunca tomar el volumen provincial. O sea, mi viejo tenía una concepción sabatinista, sus ídolos en el partido de ese entonces eran Sabatini, Anastasi y Larralde. Él decía que si se juntaban esas tres personas, el partido iba a ser una maravilla. Pero bueno, si ese era mi entorno familiar cuando yo era chico, y don Ricardo sabía venir 2x3 y era recibido, por supuesto, por todos. Es decir, por los blancos que conducían la provincia, por los verdes, y en el caso de la capital, por los celestes, donde estaba mi viejo. Y siempre era lo mismo. La recepción se hacía en el Hotel Castelar, en un pequeño anexo donde se comía en privado. Mire, yo no recuerdo exactamente si entraban 14 o 16 personas, pero no más, no más. Generalmente eran comidas de 12, 14 personas. Se hacía cuando venía un dirigente nacional del partido y siempre era arroz con pollo. Porque lo hacían bien, porque era costumbre, yo no sé. Hotel Castelar, el privado, 12, 14 personas, arroz con pollo. Venía don Ricardo Balbín, o venía don Arturo Ilia, o venía alguna de las personalidades del partido, y mi viejo me llevaba al Castelar, me los presentaba, yo digo, Balbín me lo presentó 3 veces, y después me abría la puerta para que me fuera, incluso cuando yo era medio crecidito, porque era una reunión de dirigentes cerrada, punto. Así lo conocía don Ricardo. Y después de los almuerzos venía el acto. Y ahí le voy a contar algunas anécdotas. Los actos del partido se hacían habitualmente en la Plaza Constituyente. Todavía existe la plaza. Y yo recuerdo la tercera vez que me lo presentó don Ricardo, mi viejo, y que después estaba el acto, que antes que empezaran a comer, cuando yo todavía estaba, empezaron a hablar de un problemita entre comillas. Ellos tenían establecido ya la lista de oradores. Hablaba mi viejo, hablaba el presidente del partido, presidente del departamental, el presidente del provincial, hablaba Tesio y hablaba Balbín. Punto. Y le había llegado, mientras estaban ahí en el Castelar antes de comer, la noticia de que iba a venir Uranga, de Entre Ríos, que quería hablar, que se había enterado del acto y que venía. Y esta es una infidencia 50, 60 años atrás.
se empezaron a preocupar porque parece que Uranga era muy picante en los discursos. Y la policía en época de Perón, bueno, era muy quisquillosa, como para salir a sablear y a terminar con los actos. Con lo cual, yo escuché ahí de quién lo iba a hablar para tratar de moderarlo un poco en las chicanas que habitualmente hacía. Yo después desaparecí y volví a aparecer con mis pantalones cortos, de la mano de mi madre, que yo me imagino que iba a todos los actos radicales a hacer números, porque no éramos muchos cuando se hacían los actos en la época peronista, donde generalmente los actos no terminaban y hablando en criollo nos cagaban a palo. Cuando estaba en el acto, que no había empezado todavía, mi padre estaba con mi madre y yo con mi madre. Llega la noticia de que se había enterado del acto Rodríguez Araya y que estaba avisando de que venía para hablar en el acto. Y ahí la anécdota era que todos plantearon de que el acto no terminaba, que nos cagaban patadas y el acto no terminaba. Porque si la policía no irrumpía con el orador entrerriano, iba a irrumpir con el rosarino, que era sumamente agresivo. Y así fue. Y así fue. Hablaron los de Santa Fe, la cosa fue liviana. Vino lo de Uranga y ya se pudrió la cuestión. En esa época te custodiaban los actos y te los reventaban a los actos, largándote los caballos arriba. Y recuerdo cómo fue la cuestión. Es decir, mi madre me tiró debajo de un banco para protegerme, porque los caballos avanzaban a los sablazos y a los fustazos, y se tiró arriba del banco. Se armó un desbande entre la gente que estaba, que no habrá sido una multitud, pero para esa época era mucha, yo calculo que habrá habido entre 400 y 500 personas. Pasado los huascazos que les pegaron y los sablazos a todos, cosa si se quiere rara, se reagruparon en un número que habrán sido 150 más o menos, y el acto terminó, y lo cerró don Ricardo. Esa es la experiencia más nítida que tengo de un don Ricardo haciendo gala de su oratoria, que tuve en muchas oportunidades la posibilidad de disfrutar, porque realmente era un orador, pero como esos que pocas veces se puede llegar a escuchar. Primer contacto con don Ricardo. El segundo contacto fue en la proclamación de don Arturo Umberto. En ese entonces se hizo en el Cine Roma, actualmente es una iglesia evangélica, y bueno, hablaron los de costumbre, y cerraba el acto don Arturo. Antes de don Arturo hablaba Balbín, y antes de Balbín Perete, y antes de Perete Tesio. Tengo absolutamente presente. Perete era un buen orador, Tesio no era malo, no, Perete era más vehemente, y el chino, bueno, el chino en el discurso verborrágicamente era el sumo. Y después don Arturo. Planteado con todo el cariño y todo el respeto a una persona que amo, venero y por la cual me afilié a la Unión Cívica Radical. Don Arturo no era buen orador. Yo diría que se apolilló la mitad del sí. Pues yo quedé embelesado.
Jamás escuché cosas tan profundas, planteadas de una forma tan simple que las podía entender una criatura. Cuando yo había cumplido 18, mi padre no me pudo afiliar. Se le borró la sonrisa cuando me puso la ficha de afiliación en la mesa un almuerzo, el día de mi cumpleaños, y yo le devolví la ficha y le dije, viejo, los voy a escuchar a todos, lo voy a meditar y me voy a afiliar donde yo decida, por aquello que me convence. Y ese día, después del acto, y después de escucharlo a don Arturo, no lo dudé. Al día siguiente fui a la seccional del radicalismo del barrio, llené la ficha de afiliación y cuando fui a almorzar, mi vieja me esperaba con una gran sonrisa porque ya la habían botoneado del comité que yo me había afiliado al partido. Y eso me llevó a ser el orador juvenil en los actos durante la campaña de Ilia. No porque hubiera tenido una militancia anterior, que no tenía ninguna, simplemente porque el radicalismo se había quedado sin juventud. Y sin juventud que pudiera hablar, y mal que mal, el hijo del negro Cáceres o del chango Cáceres era universitario, podía hilvanar la frase, y me metieron de orador para mostrar que el radicalismo tenía juventud. Primer acto fue en un barrio absolutamente peronista, que yo lo supe ganar, y fue la única vez que el radicalismo ganó allá en el año 1985, pero absolutamente peronista, Santa Rosa de Lima. Y recuerdo que ahí cerraba Tesio, que iba de candidato a gobernador, y habían roto la luz de la Boca Calle, con lo cual era un nido de lobo eso. Me tocó hablar, por supuesto, primero, y llovían las piedras de los cuatro costados. Fue mi debut en un acto político. Pero bueno, lo cierto es que vienen algunas anécdotas políticos que creo que algún interés pueden tener, porque pueden ser inéditos, por lo menos fueron inéditos para mí en el momento en que fueron planteadas las cosas. Con don Ricardo se llevó adelante el tema de la hora de los pueblos. Él supo mantener o establecer una relación con Perón a través de Paladini. Y funcionaba el tema de la hora de los pueblos, se ejerce una presión. Yo les digo en simultáneo, humildemente, los muchachos veníamos ejerciendo una presión con alguna inserción en los niveles sindicales y también una presión a nivel internacional, ya que el que habla había incorporado a la coordinadora y a la Franja Morada a la Internacional Socialista Juvenil. Y eso me permitía un contacto bastante periódico con los partidos europeos socialdemócratas que conducían la mayoría de los países europeos. Eso me permitía tener un contacto o haber tenido contacto directo en varias oportunidades con Olof Palme, que era el primer ministro de Suecia, o con aquel que era inspirador en ese momento desde Alemania de la Internacional Socialista. Era la época de Craxi en Italia, del socialismo español, etcétera, etcétera.
Y un buen día, yo no recuerdo exactamente por qué, es decir, por qué fui, porque acá se juntan dos anécdotas. El primero anécdota que iba a contar y me desvié, es que había aparecido Morroy designado en el gobierno militar y me agarró el ataque. Y ahí viajé a hablar con don Ricardo, pero sí iba con la idea fija de la preocupación del deterioro que podía sufrir el partido por tener un dirigente radical dentro del gobierno militar. Y llegué que estaba hecho una yarará, y llegué a decirle 2 o 3 palabras a don Ricardo, y don Ricardo me para y me dice, querido, Morroy ya renunció. Y algún día, tal vez, se haga una correcta valoración de este dirigente político por el sacrificio que está haciendo. Y ahí me explicó en pocas palabras que el acuerdo con Perón para remar juntos en generar la presión y abrir los caminos que permitieran recuperar la democracia, había tenido un condicionante que se lo había transmitido Paladino de parte de Perón, que él entraba si le daban garantía en el proceso electoral y que los militares no le resultaban una garantía. El que tenía que monitorear el proceso electoral tenía que ser un radical. Y que bueno, que Morroy, radical confeso y de toda la vida, había asumido esa cruz y para no involucrar al partido y someterlo a un desgaste había renunciado. Es la segunda vez que comento en mi vida este tema. Lo hice en un Zoom hace unos meses atrás porque estoy bastante ya agotado de escuchar tergiversaciones de unos, de otros, o cosas que a mí, por mis vivencias personales, me constan que no son ciertas y que por ahí se ha crucificado mal a uno, mal a otro, mal a otro. Que después no se le haya permitido al peronismo concurrir, eso ya es harina de otro costal. Pero la conversación con don Ricardo fue esa. La segunda cuestión, que es una anécdota graciosa. Ustedes saben que don Ricardo y el radicalismo, hasta don Ricardo, tenía la obsesión o la costumbre de que era un partido de la República Argentina y se movía en los límites de Argentina y bueno, lo más que podía hacer era tener una mirada sobre el tema latinoamericano, pero no era un partido que buscara contactos y que tuviera relaciones internacionales. Un día yo fui a buscar algo al comité, no recuerdo qué era, pero no lo fui a ver a don Ricardo. Iba a buscar algo, iba a hacer algo. Y cuando llego me encuentro con un Banoli que sale del despacho de don Ricardo. Estaba lleno de gente ese día el partido. Y me dice, Changi, qué alegría verlo. Hoy es un día muy complicado para don Ricardo. Pero quédese tranquilo, yo le voy a decir que usted está acá, lo va a recibir. Eso sí, va a tener que esperar. No estoy hablando, habrá sido 10:30, 11 de la mañana. Yo no lo iba a ver.
Ahora, tampoco le iba a decir que no lo iba a ver, me dijo eso. Hice lo mío y me fui. Me fui del comité. Algo me había olvidado. Y entonces tuve que volver a buscarlo. Pero lo volví a buscar como a las 11 de la noche. Y me lo encuentro otra vez a Bonoli, que me dice, aguante, aguante, aguante que ya lo va a recibir. Y yo miré el reloj, eran como las 11, las 11:30. Eran 10:30, 11 de la mañana cuando me dijo que iba a recibir. Puede haber estado recibiendo gente de las 8, 8:30 de la mañana. Yo, este hombre que no duerme, no come, no vive. Y le digo, no, pero que se vaya a descansar tranquilo. No faltaría más. Usted es un dirigente del interior que ha hecho el esfuerzo de venir hasta el Comité Nacional. ¿Cómo no lo va a atender don Ricardo? Ah, la mierda. Yo le puedo asegurar que esa cosita generó un profundo cambio en mi valoración. Lo empecé a admirar. Y ahora viene una parte graciosa. Porque se va el que estaba, me hace pasar don Ricardo. Y yo había estado pensando en esos minutos, ¿qué le digo? Si yo la verdad es que no había ido a hablar con él. ¿Qué le digo? Y en el momento que estaba entrando se me pasó por la cabeza, yo venía de una reunión de la Internacional, desde Europa, donde, sí, la IUCI, que era el organismo juvenil socialdemócrata, que tenía 2 personas con voz y voto en la reunión y en los congresos y en los plenarios de mayores, y los 2 juveniles con voz y voto generalmente eran un europeo y un latinoamericano. Y venían de elegirme por Latinoamérica como el representante con voz y voto en la Internacional Socialista de Mayores. El otro me parece que era Fritz Roll de los Jusos alemanes. Entonces se me prende la lámpara y digo, bueno, agarro por este lado. Nos saludamos con don Ricardo, le digo, mire, don Ricardo, yo no le quiero tomar mucho tiempo, usted debe estar agotado, se ha pasado todo el día recibiendo gente, pero vengo de una reunión de la Internacional en Europa, donde me han designado con voz y voto para las reuniones de la Internacional Socialista de Mayores, y me vengo a poner a disposición por si en algún momento el partido, sin comprometerse, quiere llevar alguna posición a la Internacional Socialista. Yo lo puedo hacer porque puedo hablar y puedo respaldar la moción y el partido no se compromete. Con lo cual yo dije, está hecho el tema. Estaba buenísima esa anécdota, así que retomamos tu anécdota con don Ricardo cuando te pusiste a disposición por la cuestión de tu elección como delegado de Latinoamérica en la IUCI. Yo sabía que estaba la Juventud Social Cristiana, estaba la Juventud Liberal, que era liberal radical, que estaba la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que estaba controlada por el PC. El Partido Nacional. Por el Consomol, directamente. Y yo no le entendía bien cómo era el tema, le digo, pero mire, le digo, don Ricardo, que estos socialistas, nosotros estamos mal a izquierda en muchas cosas. Digo, usted tendría que tener algún contacto con ellos. No, nosotros que esto y que lo demás. Digo, no, porque mire, digo, ellos piensan
que nosotros somos derecha. Yo llevo varios años con el tema de la juventud y he tenido que romper muchas ideas de lo que yo tenía. Y yo veo que acá se piensa que esto es solo una cosa como, es decir, como comunista. Y yo les puedo asegurar que en una serie de aspectos nosotros estamos más a la izquierda, somos más progresistas. Me dice, no, pero mire, justamente ayer me visitó el que conduce la Juventud Democrática a nivel mundial. Un muchacho sumamente simpático. Yo le puedo hacer un contacto. Y cuando me dice eso se me pasa por la cabeza. Y digo, estuvo Enrique Dragman. Sí, ese muchacho, muy simpático. Se quedamos muy buena relación y me dejó el teléfono, así que yo le puedo armar una reunión. Enrique es un viejo amigo de la Federación Juvenil Comunista de Argentina, que durante muchos años presidió la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, pero controlada por el Consomol. Yo no dije nada, amigo de Enrique, sí, no dije un pito. Incluso habíamos ido como observadores a algunas de estas reuniones internacionales que se hacían, no recuerdo por qué cosa, pero siempre había alguna reunión de vez en cuando que se hacía, nos mandaban pasajes y de las distintas juventudes habíamos ido. A partir de esa reunión, a mí se me pasó por la cabeza tratar de provocar una reunión de gente de la conducción de la Internacional Socialista con don Ricardo, para que don Ricardo se sacara un poco de la cabeza la idea de que todo era zurdo dentro de la Internacional, en una idea zurda media, por ahí, media que no correspondía, y por el otro lado, bueno, por el otro lado que lo de la Internacional se pusieran en la cabeza de que nosotros no éramos lo que ellos pensaban que éramos. Ustedes tienen que darse cuenta de que el enfrentamiento en muchos países europeos, estamos hablando de hace 40, 50 años atrás, era con los partidos radicales. Los partidos radicales supieron poner presidentes durante mucho tiempo en muchos países europeos. Y después ese partido radical, que era el partido, digamos, de la clase media, de la burguesía, etcétera, etcétera, empezó a tener divisiones, deserciones, y también deserciones desde el punto de vista de lo que era la concepción primigenia que ellos tenían. Y esta suerte de enfrentamiento electoral, con un giro a la derecha que iban teniendo esos partidos radicales, un poco le ponían la idea a los europeos de la socialdemocracia de lo que podíamos hacer nosotros. Entonces me puso en la cabeza ese tema y aprovechando una reunión de Boomervik que se sabía hacer con alguna periodicidad una vez al año, en las afueras de Estocolmo, en una suerte de villa a la orilla de un lago, etcétera, etcétera, donde venía a abrir o a cerrar siempre el primer ministro, posteriormente, lamentablemente, asesinado de manera vil. Wolf Palmer. Aproveché para tirar la idea de que lo invitaran al Partido Radical, que invitara a mi partido. Gran tipo. Y después utilicé un intermediador, que era una mujer que presidía la Juventud Socialdemócrata Alemana, los Jusos, que era Heidi Marie Vixorek, presidenta de los Jusos, conocida como La Roja, pero más que por las posiciones que las podía llegar a tener porque era pelirroja. Bueno,
Yo le había tirado la cosita a don Ricardo de que por qué no tenía un contacto, y por el otro lado había hablado con los suecos y con los alemanes de que le hicieran una invitación. Eso. Cosa que se la hicieron para una reunión que se hacía en Latinoamérica, en Venezuela, puntualmente en Caracas. Y don Ricardo recibió la invitación. Y yo tengo entendido que la única vez que salió del país, que fue con Manoli, a esa reunión de la Internacional Socialista en Caracas, Venezuela. Así es. Y yo me quedé con la curiosidad de saber qué había pasado ahí. Cuando me entero que don Ricardo vuelve, voy a verlo. Y le digo, ¿cómo le fue la reunión, don Ricardo? Dice, bien, dice, la reunión, la verdad que usted tenía razón en una serie de cosas, muy bien, pero ¿sabe qué es lo raro? El documento final lo terminé redactando yo, con Manoli, y no me acuerdo qué europeo me mencionó que se había quedado para la elaboración del documento. Lo hicimos 3 personas. Y uno era yo, el otro Manoli, y el otro esta persona que no me acuerdo, un dirigente de Europa. Dice, porque los otros se fueron a comer, se fueron a un restaurante, se fueron de joda. Esta es la anécdota. La anécdota de ese contacto que uno había hecho y ese intento de que se estableciera por lo menos una relación que pudiera permitir que la Internacional vislumbrara el radicalismo más como el radicalismo era y no la idea que tenía, y viceversa, y que el radicalismo viera a la Internacional Socialista como algo que era parecido, porque era una concepción socialdemócrata muy similar a la nuestra, y en algunos casos más atrás que la nuestra, por lo menos en alguna época. Estos fueron contactos que uno supo tener con don Ricardo, anécdotas que me han quedado grabadas, y esa cosa que en momentos difíciles, como lo que está viviendo el país, como lo que se está viviendo en el partido, me hacen añorar la presencia de don Ricardo, un hombre que era radicalismo, que valoraba el radicalismo, que lo sentía, que realmente desde la presidencia era un tipo que se instalaba primero de la mañana y se iba cuando ya no quedaba ningún dirigente que hubiera ido para llevarle algún problema y él no lo hubiera respondido. Recorría el país, recibía a la gente, garantizaba el funcionamiento del partido. Y a la luz de estos tiempos, ¿cómo no lo voy a extrañar? Mire, con absoluta franqueza, siempre alguna pequeña picardía uno encontraba, o alguna pequeña maldad había. Llegaba un proceso electoral, por ahí si te podían bajar una lista te la bajaban, por ahí si había alguna cosita durante el proceso electoral que vos no le ponías un fiscal, tiraban algún puñado de votos. Hablando con absoluta franqueza, pero jamás lo que viene pasando en el partido en los últimos tiempos. Jamás. Nosotros hemos entrado en una espiral de decadencia los últimos 20 y pico años de terror. De terror. La Unión Cívica Radical hoy, yo la veo como Tupac Amaru. Uno se lleva una pierna, el otro un brazo, el otro la cabeza. ¿No han descuartizado? Miren, ustedes saben cuál es mi posición con respecto al tema de Gualeguaychú. Yo no quiero insistir en eso. Es decir, yo creía que había que sacar lo que estaba, pero que había que hacer una convocatoria del partido como principal partido de oposición en ese momento,
para establecer un acuerdo programático. Con todos aquellos que lo suscribieran al acuerdo programático se hacía un paraguas. Ese paraguas garantizaba sacar lo que estaba, y ese paraguas daba gobernabilidad porque daba quórum y daba mayoría en las cámaras. Bueno, se hizo otra cosa. De acuerdo programático, olvidarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy llegamos a esta situación donde yo sinceramente ya no veo ni siquiera sentido común en las cosas que se hacen. Es que hay que, para aquellos que eran felices con el tema de Juntos por el Cambio, bueno, para los que no éramos felices, incluso nos quedamos pelados por el disgusto, no la comemos. Pero por lo menos, lo único o lo último, o qué sé yo, que uno esperaba, era que participara el radicalismo como Unión Cívica Radical dentro de la PASO, que participara como una lista radical dentro de la PASO, que por lo menos volviera a figurar la Unión Cívica Radical en el discurso y en la boleta, aunque más no sea de una elección de PASO, y que confrontara con el PRO, con la Carrió, con quien demonio estuviera ahí adentro. Pero no. Yo miro acá Santa Fe, radicales en 4 listas. Miro Córdoba, radicales en 4 listas. Muchachos, están despedazando el partido. Por eso digo que esto es como Tupac Amarulla. Ya no me entra, no desde un razonamiento político, del sentido común que se haga una cosa de esta. Yo sigo convencido que cualquier sociedad necesita un partido como lo que era por lo menos el Partido Radical. Un partido que no solo se fijaba objetivos a cumplir, sino que tenía un concepto ético-moral de la vida trasladado a la política. Y sin ética y sin moral, la política realmente no puede dar soluciones a nada. Y hemos venido en un proceso de degradación permanente, constante en los últimos tiempos. Quedamos pregonando democracia, pero de la boca para afuera. La fuimos dejando de practicar hacia adentro del partido. Y esa falta de práctica hacia adentro del partido ha ido debilitando las estructuras mismas y ha hecho perder credibilidad a la palabra radical afuera del partido. Y en las nuevas generaciones, si seguimos así, para la nueva generación enterarse de lo que es el radicalismo, habrá quedado en los libros de historia. Porque el radicalismo hace 20 años que no levanta tribuna, que no dice un discurso propio, que no pone una boleta que diga Unión Cívica Radical y lista 3 con su escudo, y la gente que no puede entonces escuchar su prédica. Yo soy absolutamente consciente que una vez más me han quitado la posibilidad de votar con alegría. Soy absolutamente consciente de eso. Una vez más me condenan a votar el mal menor. Por eso yo les decía al principio que casi no participo del Zoom, porque hace 2 semanas me desenchufé de todo, estaba asqueado. Donde tocaba salía push. Estaba asqueado totalmente. Y esto no quiere decir que baje los brazos, que deje de pelear, ni por las tapas. Soy un peleador nato. Peleo por lo que creo, por lo que siento, por lo que pienso. Por lo tanto, voy a seguir peleando. Pero en medio de esto, donde he visto saltar como pajarito, de una ramita a un pajarito, a la otra ramita,
donde ya nadie sabía dónde estaba quién, ni a dónde iba a estar fulano, ni dónde estaba Mengano. No, dije, bueno, me desenchufo por una cuestión de salud mental. Hay una sola cosa que tengo absolutamente claro: tratar de evitar de que en el Congreso de la Nación, en las cámaras, tengan mayoría absoluta. Yo sé que la alegría se fue al demonio, la cosa será entre Frankenstein, el hombre lobo, pero tratar de evitar de que tengan mayoría en las cámaras. Debilitada la democracia, debilitada la república, si ya directamente se pasa a tener no solo incidencia en la justicia, sino también totalmente controlado el tema de la Cámara, yo creo que ahí sí que se apaga la luz, muchachos. Por lo tanto, por lo menos en mi caso, me tomaré 2 cucharadas de miel, me guardaré la alegría en el bolsillo y votaré lo que pueda ser una opción de que ellos no tengan mayoría. Por lo menos es una forma que entiendo el ciudadano tiene de tratar de forzarlos a que se supere la grieta, porque se los obliga, al no tener mayoría, a tener que sentarse a buscar, a promover consensos, que como la sociedad en su mayoría los quiere y repudia el tema de la grieta, de la boca para afuera la dicen, lo plantean todos, plantean los consensos mientras lo dinamitan, hablan de la necesidad de acuerdo mientras cierran todas las puertas y ventanas y les interesa un pito llegar a un acuerdo. Porque en la especulación, unos y otros se quieren como adversarios y profundizan la grieta, que podrá llegar a convenirles eventualmente. A uno, a otro no le va a convenir, alguno se va a equivocar de los dos para ganar un proceso electoral, pero que al conjunto del pueblo argentino no nos convence. Y esto, yo les digo, va a ser sumamente complicado, porque aprovechando que estamos los íntimos y somos pocos, y esto no me hace bajar los brazos, simplemente esperar para evaluar con lo que queda qué es lo que se puede llegar a hacer. Yo creo que para ganar la elección esta que viene y para evitar que estos tengan mayoría, tengan quórum propio, van a necesitar 2 cosas: o un milagro, y a los que somos medio agnósticos nos cuesta creer eso, o en su defecto, una diferencia de votos tan, pero tan grande que el fraude no la pueda modificar. Porque si ustedes piensan que aquellos que no tienen problema o no han tenido problema en robar y en secuestrar cuando necesitaban plata, en matar o hacer volar al carajo a quien les figuraba o les aparecía como una cosa que tenía que ser eliminada, van a tener algún prurito en mover los números y van a permitir ser lujo, entre comillas, de perder una elección. Discúlpeme, muchacho, yo no lo creo. Sinceramente, no lo creo. Se juegan la vida. A aquellos que la vida ajena le importa un carajo. Por lo tanto, yo creo que van a hacer lo que ellos crean que deben hacer para garantizarse lo que ellos se quieren garantizar. Y se lo dice un tipo que toda la vida ha estado convencido y sigue convencido que sin una participación
significativa del peronismo en el camino de la república y la democracia, que a mí me consta que existe, porque tengo múltiples amigos que creen en la república, que creen en la democracia y que han sido más críticos que yo de cosas que están pasando. Pero sin la participación de un sector significativo del peronismo, este país tiene mal destino. Y sin la recuperación de la Unión Cívica Radical, este país tiene mal destino. Un par de cositas. Una le corresponde al peronismo, la otra le corresponde a los radicales. Cuando nos terminemos de dar cuenta, va a haber un peronismo que no va a estar conducido por peronistas y un radicalismo que no va a estar conducido por radicales. Pónganse a pensar un poco y vean el antecedente de los dirigentes, de los que conducen un partido, como el PJ, que de PJ no tenía nada hasta hace poco tiempo atrás. Y yo cruzo los dedos, pero yo sé que con eso no alcanza, de que a los radicales no nos pase lo mismo. Yo personalmente me puedo bancar candidatos que se piense que te pueden llegar a hacer un aporte electoral interesante. Se me retuerce bastante la tripa, porque eso es una bofetada a la militancia. Es una bofetada a la consecuencia en la militancia. De gente que lo ha hecho siempre por convicción y por corazón y que de golpe y porrazo ve aparecer un planeador y de un paracaídas, ¡bing!, cae algo y hay que salir a trabajar para eso que no se sabe de dónde corno cayó. Ya es una cachetada a la militancia y me cuesta. Me lo puedo llegar a bancar. Ahora, que no nos termine pasando a lo de los muchachos esto del peronismo, que entras por la ventana, no sos afiliado y terminás siendo la conducción del partido. Porque ya una cosa como esa significa, en mi humilde criterio, ya un punto de inflexión que yo jamás podría llegar a tolerar y a soportar. Bueno, veteranos, amigos, charlemos un poco. No es mucho lo que le he podido decir de don Ricardo, porque le he contado la vivencia. No, has contado cosas importante interesantes, Changi, has dado un testimonio importante de tu condición de no encolumnado en el sector de don Ricardo, pero lo has hecho con mucho valor en el sentido que nos has transmitido una vivencia que sabemos profunda y después compartiste con nosotros estas reflexiones finales que forman parte de las tribulaciones que todos los radicales tenemos en nuestro fuero íntimo y en este virtual, hoy nos vemos a través de este cuadriculadito que se puso de moda hace algo más de un año, pero que cada uno, cuando se encuentra con otro correligionario o correligionaria en el camino, hablamos de estas cosas. Así que se te agradece especialmente que compartas con nosotros de esta manera tus preocupaciones que son comunes y la necesidad de recuperar esos espacios partidarios que vos dijiste muy bien, don Ricardo siempre priorizó. El espacio partidario, las instituciones partidarias, la vida interna, los organismos, las comisiones, algo que pareciera que en el radicalismo ha perdido vigencia, ha perdido actualidad o ha dejado de estar de moda. Y creo que tu prédica en ese sentido es un llamamiento de atención que yo valoro y agradezco, porque además lo venís haciendo hace ya rato, lo has hecho en forma personal, físicamente, recorriendo el país y lo haces mediante este medio con tu sector interno que además todos hemos tenido la posibilidad de intercambiar contigo. Así que gracias, Changi, la verdad, de verdad, en serio, muy, muy, muy valioso todo.
Yo agradezco tu invitación, Diego. No sé qué toqué porque este es el celular de mi mujer, viste que la segunda entrada la hice con te el escuchó celular de ella. perfecto, se te escuchó Y perfecto. no sé si se me está viendo, si no veo, yo no veo nada. Se Porque te ve toqué alguna perfecto, cosa y se pudrió todo. se te ve y se te escucha perfecto, Chango. Ahora sí, No te ahora preocupes. sí. Pero bueno, Si algún, te si algún agradezco a vos la amigo, si invitación algún y le amigo quiere agradezco preguntar algo, que al lo medio haga, ¿eh? centenar de correligionarios que nos han acompañado hasta ahora. Estemos en contacto. Yo no le quiero poner una cuota de pesimismo, pero creo que hay que No, saber ya la a tenemos dónde se nosotros quiere propios, ir, pero también hay que saber de dónde se parte es cierto. para comprender las dificultades que tenemos, que nos permitan llegar a donde queremos ir. Y bueno, no bajemos los brazos, que por más que el invierno sea crudo, siempre llega una primavera. Y Andy, al que está lo esté viendo conectado es el al mudo mudo Lanzi. Lanzi. Míralo, el Mudo, mudo Lanzi. A ver, quería todos los decir veteranos algo. estamos, che. Hagamos hablar al mudo Lanzi, que lo queremos mucho, le mandamos un abrazo enorme también ahí. Lo queremos muchísimo al mudo. Un abrazo a todos y estamos en contacto. Hasta luego. Chao, Changi, querido. Chao a todos, gracias, y buenas noches.